Ahí estamos. Bueno, gracias por la espera. Ya estamos reanudando la segunda parte de la primera clase virtual de práctica 3. A ver cómo estamos ahí. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí estaríamos. A ver cómo estamos ahí. ¿Se me escucha? A ver, hago la prueba. Rosalía, ¿ahí se me escucha? Vicky, perdón, ¿se escucha? Bueno, arrancamos entonces con esta segunda parte. ¿Están viendo la imagen del PowerPoint? Perfecto. Avanzamos entonces con esto. Habíamos quedado en la delimitación de los objetivos, los propósitos, y a partir de allí pensar la organización y la secuenciación de los contenidos. Y esto lo estamos mirando de esta manera porque nos parecía importante desde Práctica 3 volver a pensar y a mirar sus propias planificaciones, a hacer ese recorte sobre el cual vamos a ir a hacer las observaciones para analizar y reflexionar alrededor de y acerca de sus prácticas docentes. Por eso, a propósito de lo que nos propone María Cristina Davini, esta organización y esta secuencia de contenidos efectivamente nos remite a una organización que es claramente metodológica y que nos ayuda a pensar otro de los componentes centrales a la hora de delimitar nuestra tarea en las planificaciones o en las programaciones, que serían la previsión de las tareas que van a realizar los estudiantes para alcanzar esos objetivos delimitados inicialmente y consecuentemente abordar aquellos propósitos o aquellas intencionalidades educativas que nos proponemos como docentes. ¿Qué actividades, digamos, ¿no? Y para el desarrollo de qué capacidades y habilidades pensamos esa secuencia, ¿no? Y cuando pensamos en la secuencia de contenidos y pensamos efectivamente en la presentación de esas actividades para propiciar determinados aprendizajes, una de las cuestiones centrales en la organización metodológica de las tareas es pensar en el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pensábamos alrededor de las situaciones educativas en términos de esta conjugación de tiempos y espacios pedagógicos? Bueno, en la clase pensamos en el tiempo para tomar decisiones alrededor de esa consideración de los ritmos de aprendizaje, ¿no? Los ritmos en los procesos que llevan adelante los estudiantes o los grupos de estudiantes para lograr esos aprendizajes. Por lo tanto, si hablamos de ritmos, estamos haciendo alusión a la frecuencia necesaria para el desarrollo de esos aprendizajes. La frecuencia en tanto la mayor o menor cantidad de práctica de esas actividades para que el grupo logre alcanzar esos objetivos propuestos. Por lo tanto, si es muy espaciada, ¿no?, esa práctica y la presentación de esas actividades, tal vez disminuya la eficacia o el logro de esos aprendizajes o la apropiación de esos contenidos.
¿Me siguen hasta acá? Si pensamos entonces en la selección y en la delimitación de esas tareas, inmediatamente viene a la mente otro de los componentes necesarios para poder pensar nuestras planificaciones, nuestras programaciones, y nos estamos remitiendo a la selección de los materiales y de los recursos que van a operar como, eh, sí, de alguna manera como andamios entre esas tareas y esas actividades que pueden ser vinculadas a todas las decisiones que toman los docentes en acción, donde lo que programamos o lo que planificamos se constituye en un instrumento, en un documento, en un escrito, que dista de ser una propuesta rígida, sino que siempre remite a ajustes de acuerdo a lo que va sucediendo en la propia dinámica con el grupo. A ver, te escucho. Ahí voy con vos, Jonathan. Decime qué es lo que estarías necesitando. Te habilito la palabra. Déjame un ratito que te encuentro. Sí, te escuchamos, Jonathan. Hola. Tenés la palabra ahí, Jonathan. A ver ahí. Ahí está. Profe, dice que no anda el audio, que no tiene audio. ¿No se escucha? Ah, su audio no funciona. Perdón. ¿Se viene escuchando hasta acá? Vamos a ver si por el chat nos podés comentar cuál es tu inquietud, Jonathan. A ver. A ver ahí. Jonathan, ¿ahí se escucha? Está complicado hoy. A ver. ¿Quién más levantó la mano? A ver. Ah, sí, Rosalía, te escucho. Lo que le dice el compañero, profe, es que él no tiene para hablarle, pero que sí lo escucha. Ah, perfecto. Y que el Power se ve muy mal, no se Ah, ve. ¿no se Sí, ve? sí la escuchamos, pero no se ve la imagen. Ah, bueno. Bueno. Ahora activo otra vez la imagen. Gracias. A ver ahí. No pierde la práctica. Compartir pantalla. Y ahí sigo con video. A ver ahí. Ahí me parece que sí. Ahí me parece que estamos. ¿Sí? A ver ahí. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve el video? Perdón, ¿se ve la presentación?
Hola, profe. ¿Sí? No, se sigue viendo borrosa la imagen. Capaz que tendría que salir de compartir pantalla y volver a entrar, porque no se distingue nada. Bueno, ahí lo hago nada. A ver, salgo, comparto pantalla y ahí mejor. Hola, profe. Es que Hola, nunca deja de compartir la pantalla, porque siempre vemos su compu. pero no se ve la imagen, digamos. No, se ve borroso, no se distinguen las letras. Bueno, a ver, Hola. si se escucha, no sé si va a ver. Bueno, comparto ahí la pantalla, a ver qué pasa ahora. Yo comparto la pantalla, lo tengo que hacer desde acá. Permítanme un segundo. Voy a mi escritorio. Acá, acá. Bueno, entonces fíjense que estamos hablando alrededor de todos los componentes de la planificación o de la programación que se ponen luego en escena. Ahí la pueden ver a mi pantalla con mayor claridad. A ver. Si comparto la pantalla parece que se silencia. Estábamos acá en la selección de materiales y recursos. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Soy Sí, Jonathan. sí, ¿se Ah, escucha? bien. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Se ve su pantalla, se ve su mouse, todo su cursor, todo eso. Lo que no se ve es la definición. Se ve totalmente borroso. Bueno, no ¿Me sé. entiende? Sí, sí, sí. Sí, no se lee nada de eso. O sea, yo No tengo se una lee. pantalla grande encima y no se ve nada. Mira. O sea, me entiende, o sea, lo que le queremos decir es que se ve todo, ahí se seleccionan los materiales, pero lo demás de abajo no se entiende nada porque se ve sin definición, se ve borroso, es como que Ah, cambió la calidad de, no sé, de qué cosa. sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Lo seguimos trabajando con el video. Yo después igual les comparto el pago. ¿Sí? Bien, Así no nos gracias. detenemos en esto. Sí, no, nos parece como para poder seguir hablando sobre la planificación y sobre la propuesta, digamos, pensar y saber cuál es el sentido de esto. Cuando pensamos en la selección de este material de lectura y de análisis en la clase virtual es para poder volver a pensar la planificación que ustedes tienen y sobre la cual van a construir las secuencias didácticas y van a llevar adelante la tarea de la clase y sobre la cual se van a hacer las observaciones, el análisis, la reflexión y demás, nos parecía interesante ir desglosando los componentes de la planificación. Si bien ustedes ya algo han trabajado en enseñanza 1 y 2, alrededor de lo que implica las prácticas de enseñanza, las planificaciones y demás, nos parecía ir cruzando cada uno de estos componentes con estas dimensiones que ustedes ya han trabajado desde práctica con Sanjurjo. Entonces estos componentes de la planificación vinculadas a definir claramente los propósitos, saber y construir criterios claros de secuenciación y selección de contenido, para poder pensar en correlato las tareas que se van a proponer a los grupos de aprendizaje, nos ayudaría a tomar decisiones lo más acertadas posibles o que nos aproximen a las buenas prácticas de enseñanza para comprender y al mismo tiempo poner en escena una clase que intente luego ser analizada y reflexionada a la luz de los distintos marcos teóricos que han trabajado en los distintos espacios del profesorado. Por eso, alrededor de los componentes, decíamos propósitos, objetivos,
contenido, secuenciación, selección, y en este sentido selección de materiales y recursos para presentar las tareas y actividades. Pensamos también en el espacio en el que se lleva adelante este encuentro que ustedes decían inicialmente, ¿no? Un espacio que puede ser el aula y que puede ser otro espacio de aprendizaje, ¿no? En tanto se constituye este momento y esta posibilidad de circulación de la información, del conocimiento, de los saberes, un espacio, como lo decía, y acá coincidiendo con lo que compartía Natalia, agradable, propicio para generarse un vínculo que sea un vínculo pedagógico, una posibilidad de apropiarse de conocimientos y de la construcción de saberes. Y este espacio nos ayuda, o la definición del espacio de aprendizaje y el espacio de enseñanza, nos ayuda a dimensionar y a ampliar el aula. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de ampliar el aula, lo hacemos pensando no solamente en el espacio concreto del aula, sino también en otros espacios, por lo que podemos definir a los espacios en términos de territorio o en términos de organizaciones, ¿no? En funciones específicas. Por ejemplo, si pensamos el espacio a los espacios de aprendizaje alrededor del territorio, pensamos en cómo están distribuidos los estudiantes que tienen su pupitre, su banco, digamos, su espacio delimitado, concreto dentro del aula, ¿no? Si hablamos y en ese sentido se está poniendo el foco en la tarea de enseñanza, ¿no? Centrada en la transmisión del profesor o del docente. En cambio, si pensamos al espacio pedagógico en términos de organización, en funciones, implica dividir y considerar al espacio incluso más allá del aula, ¿no? Entonces, esta es una organización donde la actividad se piensa centrada en los alumnos, en los estudiantes, ¿no? El espacio del laboratorio, el espacio de arte, el espacio de música, donde los estudiantes van rotando y van construyendo una dinámica particular de acuerdo a la tarea que los convoca, ¿no? Cuando pensamos en los tiempos, ¿no? Tiempo y espacio pedagógico alrededor de la tarea de enseñanza, lo hacemos considerando la cantidad de tiempo, ¿no? Y por eso hablábamos hace un momentito de los ritmos, ¿no? De los ritmos de aprendizaje, es decir, la frecuencia necesaria para desarrollar el aprendizaje, ¿no? No todos lo que se enseña en las aulas, ni todas las actividades requieren efectivamente el mismo tiempo. Por eso uno, en esta secuenciación de contenidos, fíjense cómo vamos y venimos en la conjugación de los componentes de la planificación. En la delimitación de las tareas, yo tengo en cuenta, ¿no? Qué tiempo de trabajo y de abordaje de esa tarea de acuerdo a los aprendizajes que busco, ¿no? Propiciar a los estudiantes. Entonces aparecen de menor a mayor complejidad cuáles son esos aprendizajes. Y acá aparecen estas categorizaciones, ¿no? De baja intensidad, de intensidad media, de alta intensidad. Si pensamos en aprendizajes de alta intensidad, nos referimos a la adquisición de determinados hábitos y rutinas que van en términos de ensayo y error, de memoria, de ejercitación simple, ¿no? Que no requieren demasiado tiempo, ¿no? O destinar demasiado tiempo en actividades. Si pensamos en aprendizajes de intensidad media, nos estamos refiriendo a aquel desarrollo de habilidades para ser aplicadas y transferidas a situaciones en el aula, ¿no? Ejercitación, requieren un poco más de tiempo. Mientras que aquellos aprendizajes de alta intensidad implican ya el desarrollo de otras habilidades y capacidades, y en términos de competencias, pensar en la posibilidad de análisis reflexivo, en la generación de determinadas hipótesis, en elaborar conclusiones, en construir argumentos, razones, ¿no? Por parte de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de la gestión de tiempos y de las tareas para propiciar la enseñanza, es sumamente necesario definir y que nosotros como docentes tengamos claros los criterios
desde los cuales vamos a ir secuenciando esa tarea. La jerarquía, la frecuencia en relación a los tiempos, la secuencia integradora con los saberes y con otros espacios curriculares, ¿no? Para luego pensar en cómo se van configurando la coordinación de los grupos y las tareas de aprendizaje, tanto desde la dimensión cognitiva como desde la dinámica misma en la que se va produciendo la relación para dentro del grupo, y para dentro del grupo toda la dinámica sociocultural, ¿no? Finalmente, me parecía interesante pensar y proponerles cuáles son, ¿no?, en relación a la tarea docente, esos recursos para la enseñanza, cómo los administramos, cómo los aprovechamos, y aparecen distintos recursos, entre ellos los textos, las computadoras, los materiales, los laboratorios, los museos. No, sí. Hola, profe. Sí, ahí está. Gracias. ¿Sí? Pensé que se había cortado. Lo que les decía entonces que lo interesante es pensar en la administración, ¿no?, y el aprovechamiento de los recursos cuando nosotros volvemos a nuestras planificaciones, ¿no? ¿Cuáles son efectivamente esos recursos? ¿Cuáles son los que tenemos que gestionar y tener en cuenta? Y si esos recursos están y van de la mano y son acordes a las tareas que proponemos. Para cerrar, me parecía importante pensar qué nos pasa a nosotros, a nosotras, con todo esto que pensamos o hacemos en el aula para dar clases, ¿no? Nos corremos de lo que hemos diseñado, nos corremos de lo que efectivamente hemos pensado en nuestra propuesta y en nuestra planificación, para considerar cuáles son los fundamentos y cuáles son los propósitos que nosotros, con los que nosotros vamos al espacio áulico, y qué es lo que sucede efectivamente cuando lo ponemos en escena. Por eso, a ver si puedo activar acá la cámara, no sé qué ha pasado, pero sí me parecía necesario. Ahí me están viendo. A ver. Ha sido un poco accidentada esta clase. No sé qué le pasa. O la computadora está embichada. Vamos a tratar de cerrar entonces esta clase con algunas hipótesis y con algunas afirmaciones. Cuando pensamos en el sentido de práctica 3, pensamos en la posibilidad de hacer observaciones de nuestras clases, y esas observaciones las vamos a hacer retomando nuestras propias planificaciones, ¿no?, sus propias planificaciones. Por eso, desde lo que nos propone María Cristina Davini, pensar en la programación y en los componentes de la planificación a modo de hipótesis nos sirve también para poder poner en la balanza y poner sobre la mesa cuáles son esos componentes, cómo los estoy teniendo en cuenta, si están efectivamente siendo coherentes y articulados cada uno de ellos, y si tienen como correlato el reconocimiento del grupo con el cual estoy trabajando o con el que me voy a encontrar en la clase, ¿no? Vamos a alargar una ronda de preguntas para ver qué es lo que podemos recuperar a modo de evaluación del encuentro de hoy, así ya quedan liberados para la clase de segundo espacio. ¿Preguntas hasta acá? Si ustedes tendrían
que hacer una síntesis del sentido de esta clase para práctica 3, para su tarea? ¿Qué dirían? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, Soy María Laura, buen día. sí, sí. Bueno, a mí en general el recorrido de la planificación siempre me parece muy interesante, así que estaba escuchando atentamente y bueno, siempre me hace ruido el tema de qué pasa con la práctica muy espaciada, que es lo que me pasa a mí, y con la administración esto de los tiempos y los recursos. Así que así en líneas generales el recorrido de la planificación es muy interesante en esta clase. ¿Y por qué te haría ruido la cuestión de los tiempos y los recursos? ¿Por qué me hace ruido? No escucho bien. Sí, sí, ¿por qué Y te porque haría ruido? yo tengo a mis estudiantes una vez a la semana, son horas cátedras, son 80 minutos, es la última hora, primer año, una suma de factores y me cuesta mucho organizar y empezar a dar mis contenidos y siempre siento como que el tiempo nunca es suficiente. El tiempo también es tirano. Sí. Bueno, vamos a pensar entonces, Por eso por eso vamos a retomar tu planificación y la vamos a ir trabajando con los compañeros para poder pensar y diseñar la mejor secuencia didáctica posible con la delimitación y la selección de recursos, teniendo en cuenta estas variables que vos señalás, ¿no? Claramente, que muchos compañeros Sí. también se encontrarán en la misma situación, salvo para quienes se encuentren al menos 2 veces en la semana. El tiempo de la distancia y el tiempo de la frecuencia con la que nos encontramos con los grupos de estudiantes es una variable no menor para poder pensar la continuidad y el seguimiento en sus procesos, ¿no? Tanto el seguimiento por parte de uno, como el seguimiento y el recorrido o el reconocimiento de su propio proceso, ¿no? De aprendizaje. ¿Alguna otra inquietud? Bien, buenísimo. Gracias, Mariano. ¿Alguna otra inquietud? Pensando que ya estamos sobre la hora. ¿Pusieron el presente en el chat? No se olviden de hacerlo. Inmediatamente que demos cierre a esta clase, voy a subirla y voy a compartirles en plataforma también el PowerPoint, que no sé qué pasa en esta oportunidad. Y bueno, encontrarnos en el próximo encuentro clase presencial, recuperando sus diarios de formación, no lo olviden por favor, y les voy a mandar por correo, por mensajería interna de la plataforma, algunas consultas en relación a cómo se van a configurar los grupos para la resolución de la primera tarea o de la primera actividad que está ya propuesta en plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda, inquietud sobre el encuentro de hoy? Pensándonos desde y con nuestras planificaciones. Silencio de radio. Miren, silencio de radio y también sin video, me parece. A ver en el chat. Yo pensaba, profe, si bien uno desarrolla una planificación que quiere llevar a cabo, etcétera, ¿qué pasa con emergentes de estado de ánimo de los estudiantes, de cuestiones, qué sé yo, familiares, de ese tipo de inconvenientes, que siempre fue uno de los dramas que siempre tuve yo? O sea, si tengo que desarrollar un tema o tengo que dejarlo y prestarle atención o buscar, qué sé yo, ayuda en psicopedagogía, etcétera,
frente a cuestiones personales, por ejemplo, de uno o de varios estudiantes, porque ha pasado, no sé si se entiende. Sí, sí. La cuestión, sobre todo, la situación por la que atraviesan los adolescentes y sus estados de ánimo y las propias variables de su subjetividad. Sí, es una variable también, no menor, pensando en los sujetos de aprendizaje, ¿no? Y quiénes son los sujetos con los que nos encontramos en los espacios de las clases. Fíjense que nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir abordando estas inquietudes. Y otra inquietud que por ahí tenía César, la dejan escritas en el chat, si les parece, y va a ser lo primero que retomemos en el encuentro presencial. Para cerrar con lo que señala Guillermo, efectivamente, son variables en las que uno tiene, teniendo claro el objetivo, uno encuentra, digamos, en esta lógica de comunicación con el otro, cómo, no cómo sortear, sino cómo abordar la situación para de alguna forma hacer esta escucha activa, poner en juego esta escucha activa sobre la demanda o la necesidad concreta del grupo, y al mismo tiempo aproximarnos y no corrernos de la tarea, de lo que tenemos diseñado. Por eso es importante siempre, bueno, a ver a dónde podemos derivar, en quiénes nos podemos apoyar, qué pasa con el acompañamiento del jefe de departamento o del asesor o la asesora, ¿no? Uno comienza a pensar también en clave institucional cuáles son los otros compañeros que nos pueden acompañar para pensar y seguir haciendo la tarea, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, así que espero que la clase del otro espacio sea menos accidentado, y todas las dudas e inquietudes me las dejan en el chat y las vamos a retomar en el encuentro presencial, ¿de acuerdo? Me estoy despidiendo entonces de esta manera. Nos encontramos en el encuentro, en la clase presencial. Que terminen muy bien la semana. Chao, profe. Chao, hasta luego. ¿Qué habrá pasado? Hasta luego. Chao, hasta luego.